que nada, quiero agradecer, me honro estar aquí con ustedes en este día, además en donde pues hubo otra fiesta democrática, la verdad, con el respeto que nos merecen además las decisiones del pueblo en una jornada democrática, y el poder estar aquí con ustedes hoy en Santiago, en esta gran primera actividad de la Academia del Diplomado de Liderazgo Democrático, organizado entre otros por José Antonio Rosas y bajo el liderazgo de un amigo y de una persona que les digo no solo fue mi mentor, él no lo sabía además en temas democráticos, el doctor Gutenberg Martínez, de muchos años además, cuando llegamos a convencernos que el primer problema del desarrollo de América Latina tenía que ver con los sistemas políticos y con la democracia. Y quiero arrancar precisamente de ahí, agradeciendo además a personas tan ilustres que me tomaría varios minutos en mencionarlos a todos, pero sí quiero agradecer, señora rectora, ya que usted lo hizo y seguramente los mencionaremos a ustedes posteriormente, pero el tener esta oportunidad de reflexionar un poco sobre lo que pasó ayer en su repercusión en América Latina, sobre lo que representan los desafíos de esta región hacia adelante y sobre los caminos que les digo que un poco va a ser la orientación de lo que quiero decir hoy. Chile siempre ha marcado de alguna manera una predicción de lo que pasa en el resto de la región y hemos estado siempre atentos a lo que sucede en Chile, porque no gratuitamente los grandes indicadores democráticos en el Latinobarómetro, que también es producción chilena, ha marcado que los países de la región que tienen mayor cultura democrática son básicamente Uruguay, Chile y Costa Rica. Eso es una constante en todos los análisis que se han hecho en relación con la salud y la cultura democrática. Y por eso, repito, tener la oportunidad de ver un poco, de anticipar lo que puede venir de aquí en adelante para América Latina, es una señal de optimismo. Y es una señal de optimismo, además, que lo digo hoy, yo soy una especie de animal raro porque he estado fundamentalmente en el sector público, en los organismos internacionales. Ahora estoy en el sector privado, en el Grupo Prisa, y quiero saludar muy especialmente a nuestro presidente y gerente de Prisa aquí en Chile, don Ricardo Berdichevsky, que hoy nos acompaña generosamente, porque he venido además ahora a los medios de comunicación a tratar de proyectar una visión del compromiso que tienen los medios de comunicación en este momento con lo que en el libro, que es este, que había procurado por solicitud de José Antonio traerles a todos los estudiantes de este diplomado, uno a cada uno. Lamentablemente me llegaron como el 80%, pero prometo que van a llegar todos para que todos ustedes lo tengan. Hay un concepto que creo que es novedoso aquí en el libro, y es el concepto de capital democrático, porque normalmente los economistas, los sociólogos, los abogados, a todos nos enseñan en el curso básico de economía que existe el capital humano, el capital financiero, el capital físico. Gracias a Putnam, un profesor de Harvard, comenzó a hablarse mucho de capital social hace unos 30 años, pero ahí la democracia no encajaba directamente dentro de todos ellos. Muchos decían, no, es que es transversal. Y aquí hay unas grandes reflexiones sobre lo que representa el capital democrático para el desarrollo, que en últimas la consideración en ese grupo que en su momento tuvo el Banco Interamericano de Desarrollo, de grandes hombres de Estado, cuando conocí a Gutenberg Martínez, y les digo que fue nuestro mentor, nosotros que éramos burócratas internacionales buscando los caminos para que el discurso de la democracia cuajara en la teoría del desarrollo, pues evidentemente logramos y nos convencimos y lo predicamos, y yo creo que lo aplicamos en la mayoría de los proyectos del BID en ese momento, que la premisa fundamental de cualquier proyecto de desarrollo tenía que ser realizar esos proyectos en democracia, con el respeto de la premisa democrática, con el respeto de los principios, valores e instituciones de la democracia. Y esa es como una primera gran precisión, una precisión que tiene que ver además con lo que estamos viviendo. Yo digo siempre, querido doctor Gutenberg, que Moisés Naim, que muchos de ustedes lo han leído, marcó como una triada en el libro que publicó hace 4 o 5 años sobre la situación del desarrollo de América Latina, y decía a nivel global, se impusieron las 3 P's. Las 3 P's son
el populismo, la polarización y la posverdad. Eso fue hace 5 años. Un poco una tesis del libro es que eso ya se superó, y se superó en el peor de los caminos, porque el populismo se convirtió en autoritarismo populista, que es lo que estamos viviendo. O sea, la fórmula del populismo tiene otros apellidos. Tiene autoritarismo, tiene mesianismo, tiene caudillismo. Incluso el caudillismo, que era una patología política, de alguna manera, como monopolio de América Latina, se ha convertido en un producto de exportación a todos los líderes, tanto europeos como norteamericanos, y es claro que hoy estamos viviendo una situación en donde se cree que son los mesías, los milagreros, los que llegan con fórmulas mágicas a solucionar los problemas de la sociedad. El presidente Castro lo mencionó ayer en el discurso, cuando habló de la imposibilidad de los milagros, y para estos queridos estudiantes mexicanos aquí presentes, lo único claro de los milagros es que los milagros existen para quienes somos creyentes, pues, en el mundo de la religión, cuando hay convicción y cuando hay fe, pero en política no hay milagros. En política hay solidez, hay pensamiento, hay rigor, hay políticas públicas que pueden dar buenos resultados. Pero esos milagreros que nos prometen soluciones en 24 horas frente a situaciones tan problemáticas como las que vivimos en América Latina, eso no existe. Y por el contrario, entonces viene en esa fórmula un poco trufado, como dicen en España, todo esto dentro de ese paquete donde hay tantos sismos que son discutibles, porque la primera víctima de la sumatoria de todos esos sismos es el Estado de Derecho democrático, que fue también algo a lo cual llegamos a esa conclusión en esa reflexión que fue a comienzos de este siglo, en donde la base de todo tenía que ser el Estado de Derecho, pero democrático. Porque nosotros analizábamos, y aquí hay un ilustrísimo colega, ex miembro del el profesor Letelier del Tribunal Constitucional chileno, cuando uno mezcla la historia de las constituciones, que todos las tenemos y todos estamos orgullosos de nuestra historia constitucional, con la teoría de los derechos, que entra muy recientemente a enriquecer el tema de las constituciones, se da cuenta que las constituciones cabían incluso dentro de las dictaduras, y ustedes lo saben, sobre todo en este país, que el constitucionalismo de alguna manera tiene un capítulo que era el constitucionalismo de los autoritarismos o de las dictaduras, y muchos países lo proclamaban. Yo pongo un ejemplo mucho más sencillo en las clases de derecho constitucional. En Colombia se dice que es la tradición democrática más antigua y más consolidada de América Latina, pero solo hace 67 años, un poquito más incluso, el 1 de diciembre de 1957, que comenzaron a votar las mujeres en Colombia. Y esa fue una tendencia muy parecida en esa década en varios países de la región latinoamericana. Uno, ¿cómo le explica a las alumnas? Yo siempre se los digo, que nosotros tenemos la democracia más consolidada cuando la mitad o más de la mitad, porque las mujeres son más de la mitad siempre de los electores en nuestras democracias, cuando las mujeres no pueden votar. Entonces, todo ese esquema del constitucionalismo tradicional, de hacer constituciones, y ahora les cuento por qué lo menciono, porque es un poco lo que hicimos en Colombia con la Constitución del 99, aparece enriquecido por la teoría de los derechos. Y hoy es lo que marca necesariamente incluso el desarrollo. Nosotros llegamos a decir en esa gran reflexión que hicimos en el Banco Interamericano hace 20 años, que el problema del desarrollo es un problema de derechos, y eso hoy lo ve todo el mundo con mucha claridad. Es el derecho a la vida, empezando por ahí, el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación. Tantas cosas que hoy aparecen como obvias, pero que en su momento no hacían parte de la esencia de lo que representa un Estado de Derecho, es decir, unas reglas de juego democráticas que permiten el desarrollo. Y que todos, de nuevo, esos milagros de poder hacer las cosas sin democracia, pues evidentemente eso es mucho más fácil, mucho más rápido, pero eso no es sostenible. Y no es sostenible dentro del modelo tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha. Porque en el libro lo que se hace es una crítica muy de fondo precisamente a esos extremismos. Pero siguiendo en la línea de la reflexión de Moisés Naim, el segundo elemento, y encaja con lo que acabo de decir, ya no es que haya polarización, uno puede reconocer además que la polarización es un elemento esencial para el debate democrático, muchos lo sostienen. El problema no es la polarización, el problema es el extremismo que estamos. Es que la polarización por cuenta de la tecnología, y aquí hay una crítica de fondo a nuestra incapacidad para tener
claridad respecto de lo que hoy representa la tecnología frente a los sistemas políticos. Hoy estamos en los escenarios del abuso de la palabra, del insulto, de la radicalización absoluta de las posiciones, con unas redes sociales que, como ustedes lo saben, ya todos los tenemos claro, lo único que hacen es alimentar las creencias extremas de quienes acuden a ellas. Y gracias, José. Perdone, pero tengo un poco de problema en la garganta. Y esos extremos aparecen alimentados por las redes sociales. La tecnología juega a eso, lo que se llama el algoritmo, que es eso que es como casi teoría desconocida por la mayoría de la gente, porque comprenderlo es imposible. La transparencia del algoritmo no existe. El algoritmo lo que hace es radicalizar los extremos y rompe necesariamente la conversación. En las redes sociales no se producen los grandes debates, eso es una falacia. En las redes sociales lo único que se hace es reafirmar la convicción extrema de quien acude a las redes sociales. Entonces esa P de polarización se convirtió en extremismo. Y finalmente la posverdad, que esa tiene que ver ya con los medios de comunicación, con la libertad de prensa, contra la libertad de expresión, hoy son mentiras descaradas. Ya no noticias falsas, como un fenómeno que se todo el mundo dice, no, los medios toda la vida habían sacado noticias falsas, pero nunca lo habían hecho de manera tan masiva, entrometiéndose en la privacidad de la gente y logrando unos efectos a nivel no solo de la programación de computadores, como se decía tradicionalmente, sino de programación de la conducta de los ciudadanos, sobre todo en campañas electorales. Lo que ustedes vieron en la famosa película esa de las grandes plataformas, las redes sociales, lo que pasó con Cambridge Analytica, los procesos electorales que hubo sobre todo en 2017, unos en Europa, otros en América Latina, el Brexit, por ejemplo, en Inglaterra, el proceso catalán en España, el proceso de paz en Colombia, las propias primeras elecciones del presidente Trump en Estados Unidos, con una incidencia clarísima ya de las redes sociales. En los extremos siempre. En Colombia además tenemos una tradición de violencia que yo he dicho siempre, cuando uno acude al máximo insulto a la otra persona, primero es que se le acabaron los argumentos. Y lo segundo, está propiciando una violencia verbal que puede convertirse, y de hecho se convierte, en violencia física. Ustedes han visto lo que ha sucedido, menciono el caso de Colombia, menciono con mucho respeto, por ejemplo, la violencia electoral que ha habido en otros países de la región. Gracias a Dios en el caso de Chile eso no se dio. Pero de ahí en adelante pensar entonces en que lo que era populismo, polarización y posverdad se convirtió en autoritarismo, extremismo y mentiras desde la cumbre del poder. Es que hoy las mentiras se tejen desde la cumbre del poder. En las redes sociales se dice lo que se quiera sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de accountability o de rendición de cuentas frente a quien nos dé, porque ustedes saben que buena parte de la lucha de las tecnológicas hoy en día es impedir que haya límites éticos y de responsabilidad a lo que sale en las redes sociales. Entonces eso es, como se dice, territorio comanche, eso es tierra de nadie. Y eso es muy grave. Y eso es muy grave porque el debate político está totalmente deteriorado. Porque ese concepto de capital democrático, que insisto un poco en él, es simplemente lo que está expresado en unos principios y unos valores que no son además los valores de una ideología, son los valores de la humanidad que se cocinaron de alguna manera, se aprobaron, se consolidaron después de la Segunda Guerra Mundial y que hoy están siendo todos puestos en entredicho. Entonces por eso es tan gratificante hoy hablar de unidad nacional, de acuerdos nacionales, de grandeza en el manejo de los derechos de la oposición, de reconocimiento de las actividades de quien piensa distinto, dentro de lo que eran unos parámetros que eran como los parámetros tradicionales de un comportamiento democrático, que hoy ya se vuelven, en España han acuñado una palabra que es el buenismo. El buenismo es ser extremadamente ingenuo en política. Entonces, el buenista es ese, el tradicional, el que creía en los principios y valores, los derechos, la declaración de los derechos del ciudadano, la declaración de los derechos humanos. Y lamentablemente estamos en ese punto, en que todo eso está siendo desechado. ¿Por qué? Porque la democracia le incomoda a mucha gente. ¿Por qué? Porque la gente cree que la democracia es sustituible.
¿Por qué? Porque en El Salvador, por ejemplo, se cree que eso de la democracia, eso ya pasó de moda. Aquí hay que garantizarle los derechos seguramente solo a un estrato social que ha visto la necesidad de ahondar en unas políticas de seguridad violándose completamente esa carta de derechos y poniéndolos en un lugar secundario. Y lo peor de todo, creo yo, es no solo, que lo dijo abiertamente el actual vicepresidente de Estados Unidos, ustedes recuerdan una conferencia en Múnich hace unos meses, que la democracia había que superar, eso era, la moda de la democracia había pasado, más o menos, era el mensaje. Ya estamos en otros escenarios, en otros estadios del pensamiento político, pero sobre todo la tolerancia frente al autoritarismo. Ustedes ven la situación de tantos gobiernos autoritarios, para The Economist y otras entidades hacen siempre el recuento de cómo están las libertades democráticas, y ustedes ven hoy los países que se han convertido al autoritarismo y ven autoritarismos consolidados y ya entran por la puerta de adelante en todas las negociaciones internacionales. Antes existía, y como resultado de esa reflexión que yo siempre resalto como los tiempos felices de la democracia, que fue más o menos comienzos de este siglo, América Latina consolidó, por ejemplo, la Carta Democrática Interamericana. Carta Democrática Interamericana que era como la Constitución Democrática de América Latina, firmada por todos los estados, pero la realidad global nos pegó una pasada terrible, que yo no sé si ustedes la conocen, y es que después de haber negociado desde los organismos interamericanos, a mí me tocó en ese momento ser representante del BID en la redacción de la Carta Interamericana, que es una carta de la OEA, se llegó a una cumbre de las Américas, cuando estábamos en el pináculo de la exaltación democrática de América Latina, y se llegó a firmar la Carta Democrática de América Latina, y lamentablemente por esas coincidencias de la vida, esa fecha de firma de la Carta Democrática Interamericana fue el 11 de septiembre del año 2001. Todos recordamos eso con un poco de pavor, porque el día que nació la Carta Democrática, murió la Carta Democrática. Una cosa que es muy duro decirla, pero así fue, porque esa la discusión a nivel interamericano pasó de ser la democracia a ser el tema de la seguridad y la lucha contra el terrorismo. Entonces, claro, lo que se ha visto desde ese momento hasta hoy, particularmente desde enero del 25, que ustedes saben lo que pasó, es que todo lo que era inverosímil está pasando. Todo lo que era imposible que se diera en política está sucediendo. Y yo les digo, cuando yo escribí este libro, la gente me dijo, uy, qué análisis tan pesimista de lo que está sucediendo. Y esto fue antes del 20 de enero del 25. Y la gente dice, oye, usted se quedó corto en relación con las predicciones de lo que iba a pasar. Y eso es muy triste, por eso yo les digo, y se los digo con el corazón, yo oigo el discurso del presidente Kast ayer y me voy con una ilusión. Y me voy con una actitud optimista, porque independientemente de lo que se pueda decir, que llegó a Chile ayer, hubo palabras no solo amables, sino hubo promesas de compromiso con muchos principios y valores de la democracia. Y algo que seguramente los radicales o los extremistas esperaban, no sucedió ayer en el discurso del presidente. Puede que más adelante pasen otras cosas, no lo sé, pero me parece que primero, como se dice ordinariamente en Colombia, a la gente hay que creerle, primero que todo, por la confianza que uno tiene, sobre todo en la palabra de los líderes políticos, pero hay que creerles en principio. Y lo segundo, porque me parece que las líneas que se señalaron apuntan en una dirección que es una especie como de aire fresco, en un momento en que la historia del talante de los discursos de los líderes de la extrema, cada día la intensidad aumenta más y cada día vemos cosas peores que las anteriores. Por eso además les digo que yo lamento mucho, porque sé que todas leyeron las declaraciones del presidente de Colombia, y se los digo de corazón. Lo primero, tiene que respetar el resultado de un resultado electoral en un país como Chile, y en segundo lugar fue la decisión del pueblo chileno, y tercero, hay que invitarlo a que se lea el discurso, que lo voy a decir en Colombia cuando pueda, para tener un juicio de valor tan duro y que lamentablemente fue tan superficial para descalificar lo que pasó ayer en Chile. Y ahí cierro el paréntesis. Y lo cierro además, y permítanme hacer una reflexión que quería, desde el comienzo pensaba esta mañana. Claro, les puedo contar toda la historia de lo que representa el Estado de Derecho, la evolución de las constituciones en materia democrática, lo que hicimos en Colombia en el año 91,
que se produjo un proceso constituyente que vino desde la sociedad civil, de los nuevos actores democráticos además, que incluso protagonizamos los jóvenes hace 34 años y que llevó a la constitución más democrática, más progresista y digámoslo en términos de reconocimiento de derechos, porque así está, lo hablábamos con el profesor Letelier, una jurisdicción constitucional que ha sido la garante de los derechos de los colombianos y ha habido grandes avances en esa materia. Lo que yo pensaba, sobre todo pensando en los estudiantes aquí, nuestros colegas mexicanos, es un poco cuáles son los liderazgos que necesitamos en este momento en el mundo, teniendo en cuenta que ya podemos establecer el contraste de lo que hemos visto en este 2025, donde todo lo que ha pasado, repito, nunca pensamos que llegara a suceder, que tanto los discursos como las acciones caminaran por esos terrenos tan peligrosos, en donde la primera víctima que sale es indiscutiblemente la democracia. Y un poco les cuento ese ejercicio de como de 10 características de liderazgo, pensando además en que ustedes ya arrancan para México y que se puede dar como una buena pauta de lo que va a ser esto, que al fin y al cabo lo que se está buscando con esta capacitación tan importante que ha hecho el Diplomado de Liderazgo Democrático es marcar para ustedes algo distinto de lo que trajeron acá cuando llegaron. Y es un poco cuáles son las prioridades en términos que tiene la región, en términos políticos que tienen ustedes como líderes políticos a nivel de compromiso con las comunidades, con el Estado, con tantos valores que, repito, están hoy en entredicho. Y yo arrancaría indiscutiblemente con los liderazgos, por supuesto, tienen que ser democráticos, insistiendo en lo que ya mencionaba. Y ahí la ideología poco juega, yo les digo, yo creo que, y lo que voy a decir va a sonar muy duro, tanto el socialismo como el derechismo, como el autoritarismo, esos ismos no son los caminos que generacionalmente los comprometen a ustedes. Ustedes pertenecen a una generación que ya superó eso. En Colombia, en el proceso constituyente de 1991, teníamos dos partidos muy consolidados, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Y toda Colombia era azul o roja, liberal o conservadora. Y yo decía hace 35 años, como líder de ese movimiento de la Constitución en Colombia, que era una falta de respeto preguntarle en ese momento a un menor de 30 años si era liberal o conservador, que la realidad del futuro de Colombia era mucho más distinta. Y efectivamente eso fue lo que pasó, los partidos se desmoronaron, como se han desmoronado en la mayoría de los sistemas políticos latinoamericanos. Toda la teoría de la democracia representativa un poco está en entredicho, lamentablemente, porque en muchos casos han pensado que una mezcla de democracia directa con democracia plebiscitaria es la solución del futuro, con todas las dificultades que tiene. Nosotros hacíamos un balance en un libro en el 2001, un libro que se llama La política importa para el desarrollo, de lo que han sido los mecanismos de democracia directa, y realmente es muy poco lo que han aportado al fortalecimiento democrático, porque por el contrario se han convertido en el gran expediente de los autoritarismos para legitimar políticas autoritarias. Entonces acudir a los plebiscitos y a los referendos se volvió una gran excusa para validar democráticamente comportamientos que no son democráticos. Entonces me parece que eso es lo primero. Y por eso es tan discutible, tan censurable, lo comentábamos ahora aquí en la antesala de esta reunión, los extremos, tanto de derecha como de izquierda. Y el señor Bukele cada vez se parece más a Ortega, eso es evidente. Y la comunicación entre ellos dos, como dicen, los extremos siempre terminan tocándose y eso es lo que hay que evitar a toda costa. Los segundos son los liderazgos empáticos. Y yo creo que cuando uno destaca la desconexión que tiene en la política con las nuevas generaciones, está hablando es de esto. Está hablando de una generación absolutamente escéptica frente a la democracia. Ustedes miran el Latinobarómetro y tiene básicamente dos indicadores, uno de satisfacción con la democracia y otro con apoyo a la democracia. Y la crisis más grande está en los sectores más jóvenes de la sociedad. En Europa, por ejemplo, los sectores más jóvenes de la sociedad son los que están cayendo en la extrema derecha, y lo dicen todas las encuestas en Europa. En Europa apareció, y no voy a hacer comparaciones con nadie, un señor con 400.000 votos que llegó al Parlamento Europeo, un influencer de 34 años. Y estamos reemplazando la política, digamos, de contenidos, de debates, de diálogo, por simplemente los líderes de las redes sociales, que ya lo decía, pues representan realmente lo más primario en términos de emociones
y de sentidos, y en términos sobre todo de narrativas, porque hoy lo que se ve, y repito, no es un lugar común, es la guerra de narrativas que viene con la desinformación. Porque la desinformación además, yo creo es lo que veo en las redes sociales. Lo decía el presidente de Estados Unidos, algunos de ustedes lo vieron, que dijo es que yo puedo matar a una persona en el Central Park de Nueva York y la gente no va a creer, porque la gente ya tiene una convicción que lo único que va a hacer con esa convicción es fortalecerla, nunca debilitarla a través del supuesto debate dentro de las redes sociales. Y eso se construye a través del diálogo, pero no de ese diálogo que no existe con la tecnología como recurso fundamental. Liderazgos además que unan y no que dividan, que multipliquen y no que resten posibilidades de tener los grandes acuerdos. Por eso yo les decía, hablar de acuerdos nacionales, hablar de proyectos de unidad nacional, yo creo que es lo que tiene que venir de aquí en adelante, eso es lo que todos esperamos. Lo segundo, una palabra que salió también, y salió muchas veces porque muchos la descalifican diciendo que eso es un término religioso, y es la legitimidad ética de las decisiones y de los comportamientos de la clase política. La ética desapareció por completo de la vida del ejercicio de la política en Colombia. Primero por esa consideración, y segundo porque fíjense ustedes que en los temas de seguridad, por ejemplo, lo que se necesita es autoridad moral para imponer la autoridad que emana del Estado de Derecho, porque la autoridad emana del Estado de Derecho democrático, no del líder o del caudillo o del sultán que maneja el poder en un momento dado. Y todo eso lleva a la forma como se ha generalizado y normalizado la corrupción en América Latina. Los grandes diagnósticos de América Latina se hablan de los tres grandes problemas de la región. Incluso toda la cooperación europea gira alrededor de eso. Uno, la desigualdad. Dos, la inseguridad, que ya pasó a ser el primero. La inseguridad, además, por todas estas consideraciones del papel del crimen organizado, que no son las consideraciones tradicionales de cómo a Colombia, por ejemplo, le tocó manejar el problema del narcotráfico, cuando hay un solo delito que era el narcotráfico, si acaso otro que era el lavado de dinero, cuando hoy hay un crimen organizado internacional en donde hay más de 15 conductas delictivas, a cual más de preocupantes, donde hay extorsión, donde hay secuestro, donde hay minería ilegal, donde hay tráfico de personas, en fin, los delitos cibernéticos que están todos a la orden del día, o todas las economías criminales se están desaprovechando de la tecnología con la imposibilidad incluso para las autoridades de llegar muchas veces a tomar decisiones porque el debate sobre los límites éticos de la tecnología no se ha dado en América Latina, y eso lo digo con todo el respeto. Y en Europa se ha dado y se han expedido maravillosas normas, pero con muy difícil aplicación en la mayoría de los casos, una ley de servicios digitales que es un gran avance en esa materia, pero vayan y pregunten a los estados si han sido capaces de implementarlas. Cuando además se convirtió para el gobierno de los Estados Unidos una afrenta el pretender siquiera decir que hay que limitar el ejercicio de las redes sociales porque supuestamente eso es un gran atentado contra la libertad de prensa. Entonces hay un derrumbe ético en el ejercicio de la política, y lo digo simplemente no con ánimo moralista ni mucho menos, porque la ética es simplemente el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, punto. No hay que ir más lejos. Siempre en las discusiones todo el mundo dice, pero no, entonces ¿cómo entramos a cuáles son los límites éticos de la digitalización? Eso está definido por las convenciones internacionales de cuál es el núcleo de derechos de la humanidad que hay que respetar, la privacidad. Cosas tan elementales que le sirven a uno mucho en el ejemplo, en la discusión, que son los derechos de los niños o de los menores. No, eso ya no importa. Es que primero está la libertad de expresión, supuestamente la libertad de expresión, que es más la impudicia del poder de la tecnología que la libertad de expresión, y los derechos de los niños pues quedan allí detrás. Alguna vez, y yo cuento esta historia que es dramática, en una cumbre de jefes de Estado Europa, América Latina, hablábamos en un panel con el director de una de las grandes tecnológicas de América Latina, y entonces, claro, sacaba pecho, se pavoneaba con el tema de cómo habían aumentado las conexiones digitales en América Latina donde era la pandemia, y yo le dije, cuéntenos en qué sectores es que esto aumentó, en la educación, en la salud. Entonces se rió y dijo, no, básicamente la mayoría de las conexiones digitales en el tiempo de la pandemia y con posterior a la pandemia se fueron a tres cosas: al delito cibernético, al juego y a la pornografía infantil. O sea, entonces la respuesta es clarísima, ¿no? Aquí lo repetíamos hace un mes en la Cumbre Europa-América Latina en Santa Marta, en un panel que se llamaba la infraestructura digital.
y estábamos de un lado la directora del PNUD, yo estaba hablando un poco de la democracia en las redes, y del otro estaban los grandes jeques de la tecnología, en donde el tema ético, por supuesto, no existe. Entonces, que cómo conectábamos a América Latina, que las redes submarinas, que los cables, que toda la sofisticación, las grandes reflexiones matemáticas de los algoritmos. ¿Y qué pasa con la conexión de valores que tiene, por ejemplo, América Latina con Europa de defensa de la democracia? Alguien está levantando esa voz en este momento y eso lo dejo ahí en ese tema. Lo otro, los liderazgos tienen que ser sociales. Me parece que hay una cosa que es fundamental. Aquí dos agendas, pues yo diría casi que tres, fueron secuestradas por las ideologías de la América Latina. Por un lado, la reforma social. Las reformas sociales fueron secuestradas por la izquierda extrema, en muchos casos. Puede que cada uno habla de la feria como le van ella, dicen, puede que yo esté hablando exactamente únicamente de lo que ha venido pasando en Colombia. Pero la reforma social es un monopolio de la izquierda. ¿Quién ha dicho eso? La reforma social es un compromiso de la sociedad, de quien hace política bien, de las políticas públicas que tienen que apuntar a eliminar la desigualdad. Y lo mismo pasó con la agenda de seguridad. Entonces, para de verdad dar resultados en seguridad, el milagrero del tema de la seguridad, pues es la derecha. La izquierda es incapaz de hacer una reforma social. Obviamente el centro sale por lado y lado por eliminación. Entonces me parece que hacer esas reformas es otro tema que es fundamental. Uno puede ignorar que vivimos en el continente más desigual del mundo, como está ratificado por todos los indicadores, y que no se dejen secuestrar esos temas de política pública, y ahí es donde de nuevo vuelven los acuerdos nacionales. Hoy comentábamos, seguramente el presidente, el mensaje que estaba mandando ayer es que lo que no hace un gobierno, y eso lo saben ustedes, sobre todo los estudiantes de este diplomado, lo que no hace un gobierno en los 6 primeros meses o en el primer año de gobierno no lo hace nunca. Y el consenso, la fuerza del capital político, que es anterior al capital democrático, que es la capacidad de armar esos consensos, esas coaliciones, de sacar adelante una agenda legislativa, eso tiene que ver indiscutiblemente con que se apunten a estas necesidades y con la capacidad de convergencia, de diálogo, de sentarse en una mesa y sacar los grandes compromisos del Congreso y del Poder Ejecutivo hacia adelante. Cuarto, y aquí acelero porque yo quería dar como un tiempito para verlos a ustedes, los liderazgos imaginativos y con ideas. Las ideas se acabaron, lamentablemente. Yo les digo, ¿qué ideas nuevas hay en relación con la democracia? La idea principal en relación con la democracia es acabarla, es sustituirla, es negociarla. Y eso de verdad es lamentable. Aquí son consignas vacuas, aquí tenemos los grandes ideólogos dentro del autoritarismo que sostienen que esas emociones irracionales son las que hay que imponerse, y para eso sirven las redes sociales, y eso ha llevado a la degradación absoluta del ejercicio de la política, que yo creo que es esencial, porque donde no hay ideas, pues no hay contenidos, donde no hay contenidos hay emociones, y las emociones llevan a los instintos más primarios, tanto del político como del elector. Lo quinto, fíjense ustedes que yo creo que esto es fundamental, son los liderazgos colectivos. A mí me parece que los liderazgos individuales no sirven para nada. Los liderazgos individuales son mesianismos. El que llega con poderes excepcionales y baja de la cumbre a imponer soluciones, eso no dura, eso es insostenible. En cambio, los liderazgos colectivos suponen darle una base de sostenibilidad a las políticas públicas, que lo estamos viendo muy pocos, porque además el caudillo se alimenta mucho de la vanidad, del egocentrismo. Imagínense, nosotros en Colombia en este momento tenemos 107 candidatos presidenciales. Un país que tiene esa problemática de seguridad, 107 personas que creen que ellos son los salvadores de la República. Una cosa lamentable, y que muestra un poco la crisis de la política. Pero es que se ha degradado tanto el liderazgo que cualquiera considera que puede ser presidente de la República, lo cual muestra pues un poco en dónde estamos. Además que esos proyectos individuales normalmente son proyectos excluyentes, que eso es lo más grave. Entonces esa sumatoria, si ustedes lo ven, yo estoy seguro en cualquiera de los tópicos que vieron a lo largo del diplomado, muchas de las cosas que se han conseguido obedecen a esos liderazgos colectivos. Y por último, liderazgos ecuánimes, que es un poco la consecuencia de todo lo que he venido diciendo. Yo creo que la ecuanimidad también pasó de moda en el ejercicio de la política. El que es ecuánime es débil, el que es ecuánime es ingenuo, el que es ecuánime no sabe que es la brutalidad lo que tiene los resultados de la política.
el que más grita, el que más insulta, es el que tiene los auditorios a su servicio. ¿Y eso que genera? Odio, violencia, extremismo, destrucción, indiscutiblemente. Y todo eso lleva pues necesariamente a lo que hemos visto. Muchas veces ya es en la calle la violencia la que se impone como razón para adelantar las políticas. Y lo último son con los pies en la tierra y en los territorios, que son dos cosas distintas. Es un poco el realismo a la hora de imponer una política pública, de presentar una solución. Claro, uno puede importar, y yo les digo, por ejemplo, en Colombia, en estos de esos 107 candidatos, el 80% uno quiere ser el Bukele colombiano, el otro el Milei colombiano y el otro el Trump colombiano, y estamos en eso. Y esa necesidad de imitar modelos extranjeros en el liderazgo, yo creo que está completamente mandada a recoger porque desconoce las especificidades de lo que pasa en los territorios. Lamentablemente, después de la pandemia, y lo dicen todos los indicadores, se produjo una reconcentración del poder central, no solo a nivel de los presupuestos del Estado, sino a nivel del ejercicio de la autoridad, y nunca se le devolvió a las regiones, a los cantones, a las comunas, a los estados, ese poder que originalmente estaba allí, como resultado de todos esos esfuerzos que ha habido de autonomía, de federalización, en fin. Y hoy tenemos el Estado más reconcentrado que nunca después de la pandemia en América Latina. Luego hay que volver a los territorios, pero hay que tener algo que ya decía, hay que rechazar el que haya milagros en política. El que llegue el milagrero y diga, mire, yo en 3 días le soluciono ese problema, eso no existe. Eso es mentira, eso es una falacia, eso es insostenible. Esas soluciones facilistas solo demuestran la falta de profundidad que se tiene a la hora de la presentación de soluciones. Y lo último, y esto sí es lo último, un poco los liderazgos de futuro, inspiracionales. Una cosa es inspirar, pero otra cosa es descontrolar a los usuarios a través de las redes sociales. La inspiración tiene que ver con el contenido, con la defensa de unos principios y no únicamente con desatar las emociones más bajas que sean posibles. Y esas vienen además necesariamente no solo del liderazgo político, digámoslo así. Los brasileros acuñaron una expresión que es muy bonita cuando hablan del surgimiento de la sociedad civil, de actores que no están en la política y hablan de lo público no estatal. Porque antes lo público era solo lo burocrático, el que trabajaba en el Estado, lo que dependía directamente de los recursos públicos. Hoy hay liderazgos a lo largo y ancho del mundo, sobre todo en esos escenarios de democracia deliberativa, que es un grado superior a la democracia participativa, en donde necesariamente lo que se ve es la defensa de unos valores democráticos desde el sector privado. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que hicieron las compañías alemanas recientemente en el surgimiento del partido nazi de Alternativa por Alemania en las elecciones al Parlamento Europeo. Y es que decidieron esta vez no financiar únicamente a los partidos, unos financiando el Partido Liberal Alemán, la socialdemocracia o la democracia cristiana, sino ellos defender principios y valores de la democracia como valores del sector privado. Y me parece que uno no puede desconsiderar el papel que tiene que jugar el sector privado. No solamente generando lucro, como es evidente, y siendo el motor del empleo y del crecimiento y de todo lo que ustedes quieran en la teoría clásica, sino el valor del sector privado al crear capital democrático. El sector privado puede crear capital democrático. Todos los temas de la sostenibilidad, no solo ambiental, sino social, los temas que antes se llamaban de responsabilidad social empresarial, que hoy están también en otro estadio y tienen que ver con la contribución de la empresa al desarrollo de lo público, a la creación de la esfera pública, al valor público que representa trabajar por los principios democráticos, me parece crucial. Y con esto sí termino. Yo creo que en últimas de lo que se trata es demostrar, primero, que la democracia no se defiende sola. Segundo, que tal vez la mayor fortaleza de la democracia es su propia debilidad. Ustedes se acuerdan de la famosa y manida frase de Churchill, de que la democracia es el peor de los sistemas políticos, excepción hecha de los demás. A mí me pasa normalmente cuando, por decisiones que nosotros tomamos en la Constitución de Colombia del 91, por ejemplo, el mecanismo de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, la gente dice, no, pero es que eso está politizado. Yo le digo, plantéame otra solución, dígame cuál era la otra alternativa.
Y normalmente en política ustedes tienen una cantidad de alternativas sobre la mesa y llega un momento en que ustedes tienen que considerar de pronto que no sea la perfecta, porque la perfección no existe en política, sino la que sea viable, la que sea democrática, la que sea sostenible, la que sea empática, en fin, todo lo que acabamos de mencionar. Entonces sí me parece que hacia el futuro esa tiene que ser la más importante consideración. Y yo estoy seguro además, queridos Gutenberg, rectora, José Antonio, nuestro director del diplomado, que todo esto pues ha puesto un granito de arena en la vida de ustedes. Yo creo que es lo importante, que se vaya un poquito con una visión, no digo completamente nueva, pero sí distinta de la que trajeron acá, y comenzar a poner eso en práctica con los electores, porque la mayoría de ustedes tiene responsabilidades políticas, y el lograr solo hechos, yo creo, eso, pues Antonio, ya es el primer gran logro de este diplomado. Sigan adelante y sigan comprometidos con este ideario. No gratuitamente les tocó a ustedes presenciar ayer un certamen democrático que hay que respetar, porque hay que respetar la tradición democrática de Chile y las decisiones democráticas que se toman ayer. Muchísimas gracias.